Espere. La dejo pasar. Señora Sterling, le presento a la nueva asistente. No lo necesito. Sáquenlo de aquí. Pero fue elegido personalmente por el presidente. Tú, ve a prepararme un café. Solo, sin azúcar. Si te equivocas, estás perdido. Está bien. Ven temprano mañana. Recoge mi ropa en la tintorería. Sí, señora. Llámeme señora Sterling. Me llamo Ethan Hayes, un recién graduado que se ahoga en el ajetreo corporativo. Hoy fue mi primer día en Sterling Corporation, la empresa más importante de Nueva York. Estaba nervioso. Era mi primer trabajo real después de la universidad. El metro estaba abarrotado como una lata de sardinas, y casi me paso la parada. Eché a correr, entrando a toda prisa en el rascacielos que rozaba las nubes. El aire acondicionado me secó al instante el sudor de la frente. La recepcionista era guapísima, pero su expresión era tan fría como el aire acondicionado. Nombre, departamento, cita, dijo sin levantar la vista. Ethan Hayes, asistente de la oficina del presidente. Es mi primer día, dije, intentando que no me temblara la voz. Ella pulsó algunas teclas y me entregó una credencial temporal. Último piso. Gire a la derecha al salir del ascensor. Gracias. Tomé la tarjeta, con la palma un poco húmeda. El ascensor era de cristal, y sentí una oleada de vértigo al sentir que el suelo se encogía bajo mis pies. Con un suave tintineo, las puertas se abrieron. El pasillo estaba tan silencioso, con su gruesa alfombra, que podía oír los latidos de mi propio corazón. A la derecha, una pesada puerta de madera maciza tenía una placa de latón. Despacho del presidente. Respiré hondo y levanté la mano para llamar. La puerta se abrió de golpe desde dentro y casi choqué con alguien. Era una mujer, de una belleza deslumbrante. Llevaba un traje negro de corte impecable, su figura era alta y esbelta. Su piel era impecable, como la porcelana fina. Su larga cabellera estaba recogida en un moño impecable, revelando una frente tersa y un rostro de una elegancia impactante. Pero sus ojos eran fríos como el hielo, completamente desprovistos de calidez. Frunció el ceño ligeramente, mirándome como si fuera un mueble que le estorbaba. Espera, te dejará entrar. Su voz era tan fría como su mirada, pero melodiosa, como el tintineo de cubitos de hielo en una copa de cristal. Me quedé atónito un segundo antes de poder responder. Sí, soy una asistente nueva. Estoy aquí para presentarme a trabajar. Justo entonces, una mujer de aspecto más amable se acercó apresuradamente. Señora Sterling, este es Ethan Hayes, el nuevo asistente que el presidente le asignó. Los ojos gélidos del presidente me recorrieron de pies a cabeza. No necesito uno. Sáquenlo de aquí. Se dio la vuelta, a punto de regresar a su oficina. La otra mujer, que luego supe que era Linda, de la lista de secretarias, susurró rápidamente, pero el presidente lo arregló personalmente. Dijo que quería a una persona más joven para que adquiriera experiencia. La presidenta se detuvo. No se volvió, guardó silencio unos segundos. El aire parecía haberse congelado. Entonces, giró la cabeza lo justo para que vi cómo se apretaba la elegante y definida línea de su mandíbula. Tú, dijo finalmente. Ve a prepararme un café. Ajá. Ah, vale. Me apresuré a asentir. Negro, sin azúcar, añadió con tono monótono. Si te equivocas, estás perdido. Dicho esto, entró directamente a su oficina, dejando la puerta entreabierta. Linda me miró con compasión y me señaló una pequeña sala de descanso cercana. La máquina de espresso y los granos estaban allí. Mucha suerte. Estaba un poco aturdido. ¡Qué ceremonia de bienvenida tan original! ¿Preparar café? ¿Era una especie de examen de admisión? Entré en la sala de descanso y me puse a manipular la máquina de alta gama, de aspecto intimidante. Moliendo los granos, prensando el espresso, el corazón me latía con fuerza. Si toma el café solo, probablemente le guste fuerte y amargo, ¿verdad? Observé atentamente cómo el líquido oscuro goteaba, y su rico aroma impregnaba el aire.
Una vez llena la taza, la llevé con sumo cuidado hasta la puerta de su despacho. Seguía abierta. Estaba sentada tras un escritorio enorme, con un perfil severo mientras leía un documento. Golpeé suavemente el marco de la puerta. No levantó la vista, solo dijo secamente, «Déjala ahí». Coloqué la taza con cuidado sobre su escritorio, no demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. Finalmente levantó la vista, miró el café y luego a mí. Tomó la taza, se la llevó a los labios y dio un sorbo increíblemente elegante y pequeño. Mi corazón latía con fuerza. Dejó la taza, su rostro seguía siendo una máscara indescifrable. «Aceptable», dijo, con la mirada fija en el documento. «Llega mañana temprano». Recogí mi ropa de la tintorería. Solté el aire. No me di cuenta de que lo estaba conteniendo. «Sí, señora». Hizo una pausa, sin levantar la vista. «Llámeme señora Sterling». «Sí, señora Sterling», dije, adaptándome rápidamente. «Puede irse. Que Linda te asigne un escritorio y te asigne tus tareas». Sentí como si me hubieran concedido un indulto. Retrocedí, cerrando la puerta con cuidado. Linda esperaba con una leve sonrisa. «Felicidades, aprobaste», susurró. «La señora Sterling es muy exigente». Si no dijo que era terrible, significa que era excelente. Le di una leve sonrisa. «¿Siempre es así la señora Sterling?» «Una reina de hielo». Linda terminó por mí, asintiendo. Uno se acostumbra. Es aún más dura consigo misma. «Ven, te enseño tu escritorio». Mi espacio de trabajo estaba en un espacio abierto justo afuera de su oficina, no muy lejos de la puerta. El resto del día estuve nervioso. Observé esa puerta cerrada, de la que solo salía ocasionalmente o cuando Linda entraba con documentos. Cada vez que pasaba, el ambiente se tensaba y la gente contenía la respiración instintivamente. Su discurso era conciso. Sus instrucciones eran claras. Nunca desperdició una palabra. Llegó la hora del cierre, pero ella no dio señales de irse. Linda me dijo en voz baja, «La señora Sterling suele trabajar hasta tarde. Si no tienes nada urgente, deberías esperar un poco, por si acaso necesita algo». Asentí. Efectivamente, justo después de las 6, sonó el intercomunicador. Era la voz gélida de la señora Sterling. «Ethan, ¿pasa?» Me levanté rápidamente y entré. Me dio una percha con una chaqueta de traje cara. «Llévala a la tintorería de abajo. Recógela mañana por la mañana al llegar». «Por supuesto, señora Sterling». Al coger la chaqueta, percibí un aroma suave y fresco, como a cedro, que le sentaba de maravilla. Para cuando volví de la tintorería, ya se había ido. Linda también estaba empacando. «Un primer día difícil». «¿Cómo te fue?» «Como si estuvieras en una situación difícil», dije con sinceridad. Linda se rió. «La señora Sterling ladra peor que ella». «Bueno, ya te acostumbrarás». «Nos vemos mañana». «Nos vemos». En el metro de regreso a casa, vi pasar las luces borrosas de la valla publicitaria por la ventana. No podía quitarme de la cabeza la imagen del rostro helado de la señora Sterling. Se llamaba Evelyn Sterling. Le sentaba de maravilla, fría y profunda. Al día siguiente, me aseguré de llegar a la oficina media hora antes. Recogí el traje de la tintorería, me aseguré de que estuviera perfectamente planchado y lo colgué en el perchero de su oficina. Llegó puntual, deteniéndose un instante en el traje antes de irse sin decir palabra. Los siguientes días fueron un torbellino de pequeñas tareas aleatorias. Preparar café, entregar documentos, organizar su horario, encargarme de la tintorería y, a veces, incluso encargarle el almuerzo. Comía de forma muy sencilla, normalmente una ensalada o un sándwich, y a menudo se olvidaba de comer. Tenía que recordárselo, ganándome una mirada fría, pero aún así dejaba el trabajo y comía. «Señora Sterling, su almuerzo». Puse el recipiente de ensalada en su escritorio. «Déjelo», dijo sin levantar la vista. «Deberías comerlo mientras esté fresco». «Después no sabrá tan bien», añadí, preparándome.
Levantó la vista y su mirada me dejó helado. Mantuve una sonrisa dibujada en mi rostro, con el estómago revuelto. Finalmente, cerró el archivo y cogió un tenedor. «Puedes irte, ¿de acuerdo?» Descubrí que, aunque era fría, no era irrazonable. Mientras hicieras tu trabajo según sus estándares, no se desviaría de su camino para complicarte la vida. Sus estándares, sin embargo, eran imposiblemente altos. La temperatura de una taza de café, la forma en que se encuadernaba un informe, el horario planificado al minuto. Si te quedabas corto, no gritaba. Simplemente te lanzaba esa mirada fría y decepcionada que, de alguna manera, era peor que gritar. Si cumplías con sus expectativas, no recibías elogios, solo un simple «mm». Poco a poco fui adaptándome al ritmo y me di cuenta de que trabajaba como una máquina. Terriblemente eficiente, infinitamente enérgica, como si nunca se cansara. En la empresa le tenían un poco de miedo, la llamaban la reina de hielo a sus espaldas. Pero a veces veía otra faceta de ella. Una vez entré a entregar un archivo y la encontré hablando por teléfono junto al ventanal. Su silueta parecía casi frágil. Su tono seguía siendo frío, pero guiaba pacientemente a la persona al otro lado de la línea a través de un problema complejo del proyecto. En otra ocasión, reprendía a un jefe de departamento por un grave error. Sus palabras fueron cortantes y precisas, pero terminó diciendo, «Rehazlo. Quiero una nueva propuesta en mi escritorio mañana por la mañana. Solicita los recursos que necesites». El gerente, que parecía completamente derrotado, levantó la cabeza de golpe, agradeciéndole efusivamente. Ella simplemente lo despidió con un gesto. Su ladrido era peor que su mordida. Tal vez, al menos, era justa. Y era tan poderosa que era imposible apartar la mirada. Era deslumbrante, como una montaña nevada lejana. Frígida e imponente, te daba miedo acercarte, pero no podías evitar mirarla con asombro. Algo empezaba a no estar bien conmigo. Empecé a desear prepararle el café todas las mañanas, ver ese pequeño gesto de asentimiento después de tomar un sorbo. Empecé a fijarme en la marca de sus bolígrafos y en el origen de sus granos de café preferidos. Empecé a quedarme hasta tarde cuando ella lo hacía, ayudándola con pequeñas tareas y fingiendo que tenía que terminar mi propio trabajo. A veces me decía que me fuera a casa. A veces me pedía que le llevara la cena. Siempre era el mismo sándwich frío. Un día, me armé de valor para llevarle una sopa de una charcutería famosa. «Señorita, Sterling, comer comida fría todo el tiempo no puede ser bueno. Quizás podrías probar esto». Miró el termo con un destello de sorpresa en los ojos. «Te estás pasando de la raya», dijo, pero lo abrió de todos modos. Lo comió a sorbos pequeños y silenciosos, con la expresión inmutable. Pero al día siguiente, me preguntó, «¿Cómo se llama esa sopita?». Una pequeña punzada de felicidad me recorrió el cuerpo. «¿Te traigo algo otra vez?». «Da igual». Apartó la mirada y volvió a sus archivos. Pero juraría que vi las puntas de sus orejas ponerse ligeramente rosadas. ¿Me lo estaba imaginando? ¿Podría la reina de hielo ponerse nerviosa? Pensarlo me dio un vuelco el corazón. Esto era terrible. Ya no estaba simplemente mirando una montaña nevada. Creo que estaba empezando a enamorarme de mi jefa. Esto no era nada bueno. Era Evelyn Sterling, la presidenta de Sterling Corporation, una mujer privilegiada por naturaleza. Y yo era una recién graduada, su asistente. Éramos mundos distintos. Intenté reprimir estos sentimientos inapropiados y concentrarme en mi trabajo. Solo estar cerca de ella, verla todos los días, era suficiente. Eso me decía. Hasta la noche de la gala corporativa. Necesitaba escolta, y el vicepresidente que debía acompañarla se enfermó en el último minuto. Linda me miró. Ethan, te toca. Ponte un traje decente. Me quedé atónita. ¿Yo? No puedo, Linda. Nunca. Es parte del trabajo. La voz de Evelyn, tan fría como siempre, llegó desde la puerta de su oficina. ¿Tiene una hora? Sí, señorita Sterling. Alquilé un smoking negro caro para verme presentable. Mirando mi reflejo, apenas me reconocí.
Cuando me vio, su mirada pareció detenerse una fracción de segundo antes de volver a la normalidad. Vamos, dijo secamente, entregándome un llavero. ¿Tú conduces? Llevaba un vestido de noche azul oscuro con hombros descubiertos. Con el pelo recogido, la línea de su largo y pálido cuello parecía la de un elegante cisne. El aroma fresco y refrescante que llevaba me pareció un poco más intenso de lo habitual. Conduje con cuidado su lujoso coche hacia el hotel, el silencio entre nosotros se llenó de incomodidad. Intenté romperlo. Señorita Sterling, ¿hay algo que deba saber esta noche? Digamos, lo menos posible. Solo sígame, dijo, mirando por la ventana. Su perfil bajo las luces de la ciudad era impresionante. Bueno, el lugar era justo lo que se esperaba, un mar reluciente de smokines, vestidos de gala y gente influyente. En cuanto bajó del coche, se transformó en una impecable ejecutiva. Una sonrisa leve, educada y distante se dibujó en sus labios mientras saludaba a la gente, estrechaba manos y conversaba. Me quedé pegado a ella, intentando no parecer fuera de lugar. De vez en cuando me murmuraba alguna instrucción en voz baja. El hombre que se acercaba por la izquierda era el señor Davison, solo un saludo cortés, nada más, cuando brinden más tarde, puedes tomarte un jugo. Ella me estaba cuidando. Darme cuenta me hizo sentir una calidez en el pecho. A mitad de la noche, se disculpó para ir al baño. Me quedé solo en un rincón, bebiendo un vaso de jugo, sintiéndome completamente fuera de lugar. Unos tipos con aspecto de niños de fondos fiduciarios se me acercaron con tono condescendiente. Bueno, mira lo que tenemos aquí. Una cara nueva. Tú con Evelyn Sterling. Oye, chaval, ¿qué se siente ser la pequeña sombra de la reina de hielo? Debe ser un rollo. He oído que es una auténtica pesadilla trabajar para ella. ¿Cierto? Fruncí el ceño, sintiendo una furia creciente en mí. La señora Sterling es una gran persona. Debería mostrarle algo de respeto. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Parecieron sorprendidos por un segundo, luego se echaron a reír. ¿Nos estamos poniendo protectores? Escucha, chico, un consejo. Esa mujer está hecha de hielo. Ningún hombre puede acercarse a ella. No pierdas el tiempo. Antes de que pudiera decir otra palabra, una voz escalofriante me llegó desde atrás. Lo que sienta mi asistente no es asunto tuyo. Evelyn había vuelto, de pie a mi lado. Su rostro era una máscara de hielo. Ni siquiera los miró, con la mirada fija al frente. Pero la fuerza de su presencia los hizo palidecer. Si ustedes, caballeros, tienen tanto tiempo libre, quizá deberían preocuparse más por el precio de las acciones de su propia empresa. He oído que últimamente han estado bastante inestables. El grupo murmuró una excusa y desapareció rápidamente. Solté un suspiro, con una mezcla de alivio y vergüenza. Señora Sterling, lo siento. No hizo nada malo. Me interrumpió. Su voz seguía fría, pero quizá no tan congelada. No malgastes tu aliento con gente así. Hizo una pausa y luego añadió, la próxima vez, simplemente aléjate. Sí, señora. Durante el resto de la gala, parecía estar de mal humor y se fue temprano. El viaje de regreso fue aún más silencioso. Me concentré en conducir, sin atreverme a hablar. Al acercarnos al estacionamiento de la empresa, me dijo de repente, detente. Pisé el freno instintivamente. El coche se detuvo a un lado de la carretera. Ella no me miró, seguía mirando por la ventana. La noche era oscura, y el resplandor de las farolas dibujaba la línea perfecta de su perfil. ¿Ethan? Sí, señora Sterling. ¿Crees que soy una pesadilla? ¿Una lata? ¿Es difícil acercarse a mí? Su voz era tranquila, impregnada de una emoción que nunca antes había escuchado. ¿Era agotamiento? ¿O algo más? Se me encogió el corazón. No, lo negué al instante, con la voz acelerada. Simplemente tienes estándares altos para ti y para los demás. Eres justa y eres increíble. Se quedó callada un momento. En cierto modo, no se equivocaban, dijo en voz baja. A la gente no le gusta alguien como yo. A mí sí.
Las palabras salieron volando de mi boca. Me quedé paralizado. Ella también. Giró la cabeza de golpe para mirarme, con sus ojos, normalmente gélidos, abiertos como platos, reflejando claramente mi cara de asombro. El aire en el coche se solidificó. Mi mente se quedó en blanco y el corazón estaba a punto de salírseme del pecho. Eso fue todo. Estoy despedido. Me miró fijamente, con los ojos abiertos, mientras la masa helada se agrietaba por primera vez. En el fondo, ¿había sorpresa y era un atisbo de pánico? Nos quedamos mirándonos fijamente mientras el tiempo parecía detenerse. Fue la primera en apartar la mirada, girando la cabeza para que solo pudiera ver su perfil en la penumbra. Sus orejas estaban rojas otra vez. ¿Conduce? Su voz era tensa, no su habitual tono frío y firme. ¿Cierto? Arranqué el coche mecánicamente, con las palmas de las manos empapadas de sudor. No se dijo ni una palabra más hasta que aparcamos en su plaza reservada del garaje subterráneo. El motor se apagó, sumiéndonos en un silencio absoluto. Podía oír el latido ensordecedor de mi propio pulso. No salió enseguida. El silencio era un peso físico en mi pecho. Abrí la boca para disculparme, para explicarme, pero no salió ningún sonido. ¿Qué acabas de decir? Por fin habló, con voz baja e indescifrable. Fingiré que no la oí. Sentí un vuelco en el corazón, con una mezcla de decepción y alivio. Al menos todavía tenía trabajo. Sí, señorita Sterling. Lo siento. Susurré. Ella no respondió. Simplemente empujó la puerta del coche y salió. El sonido de sus tacones resonó en el garaje vacío mientras se alejaba. Me desplomé en el asiento del conductor, dejando escapar un suspiro largo y tembloroso. Bueno, desde luego lo desmintió. A la mañana siguiente, en el trabajo, estaba hecho un desastre. Me temblaba la mano mientras le preparaba el café. No me atreví a mirarla a los ojos cuando la traje. Ella tomó la taza, sus dedos rozando los míos por una fracción de segundo. Me estremecí como si me hubieran electrocutado, casi dejándolo caer. Ella, sin embargo, se mantuvo perfectamente firme, aunque su movimiento se detuvo un instante. ¿Qué hay en la agenda para hoy?, preguntó, con su voz habitual, fría y monótona, como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Repasé rápidamente sus citas, con la voz tensa. Ella escuchó, asintiendo de vez en cuando. Eso es todo, dijo finalmente. Sí. Sentí una oleada de alivio y me di la vuelta para irme. Espera. El corazón me dio un vuelco. El café dijo, mirando la taza con tono neutral. La próxima vez, que sea un 10% más fuerte. Por supuesto, señora Sterling. La vida parecía volver a la normalidad. Ella seguía siendo la arrogante e impasible señora Sterling. Yo seguía siendo la asistente nerviosa y a veces torpe. Pero algo había cambiado. Me encontré observándola con más atención. Noté que, cuando estaba satisfecha con su café, su dedo índice derecho golpeaba muy suavemente la taza. Me di cuenta de que cuando estaba molesta o muy concentrada, fruncía el ceño ligeramente, un hábito del que no parecía ser consciente. Me di cuenta de que, de hecho, odiaba los eventos de networking. Siempre terminaba agotada después, recostada en el coche con los ojos cerrados, con un perfil casi vulnerable. Me di cuenta de que me estaba enamorando de ella, cada vez más, tan profundamente que apenas podía ocultarlo. Linda parecía haber notado algo. Ethan, preguntó en voz baja durante la pausa del almuerzo, ¿sientes algo especial por la señora Sterling? Casi me atraganto con la comida. Linda, no bromees. Linda suspiró. La señora Sterling no lo ha tenido fácil, así como está ahora. Bueno, es una larga historia. Solo digo que, si no vas en serio, ni lo intentes. Me llamó la atención. ¿Qué pasó antes? Linda negó con la cabeza. Todo quedó en el pasado. Volvamos al trabajo. Cuanto más evitaba el tema, más curiosidad sentía. Evelyn Sterling, ¿qué clase de pasado tenía? ¿Qué la convirtió en esta reina de hielo? No tuve que esperar mucho para obtener una respuesta. Un día,
una visita inoportuna irrumpió en la oficina. Era una mujer de mediana edad, rebosante de joyas y arrogancia, que pasó como un rayo por delante de la recepción y se dirigió directamente a la oficina del presidente. ¿Dónde está Evelyn Sterling? Dile que venga a verme. Soy su tía. Linda se apresuró a interceptarla. Señora, la señora Sterling está en una reunión. Si pudiera, por favor. ¿Qué reunión? Me está evitando, chilló la mujer. ¿Se convierte en presidenta y de repente es demasiado buena para su propia familia? Si no fuera por la familia Sterling que la crió, ¿dónde estaría hoy? Esa niña desagradecida. Su voz resonó por toda la oficina. Todos intercambiaron miradas nerviosas, fingiendo estar ocupados. Fruncí el ceño, sintiendo una oleada de ira. La puerta de la oficina se abrió. Evelyn estaba en la puerta, con la cara como un lago congelado. Tía Carol, su voz era más fría de lo que la había oído jamás. Este es un lugar de negocios. Por favor, compórtate apropiadamente. ¿Apropiadamente? ¿Qué hay de malo en cómo me comporto?, replicó su tía, aún más alterada. ¿Y tú? Cuando echaste a mi hijo del equipo del proyecto, ¿pensaste en la familia entonces? ¿Tienes algún respeto por tus mayores? Kevin cometió un error crítico que le costó a esta empresa una cantidad considerable de dinero al reasignarlo con el procedimiento estándar. Evelyn respondió con tono tranquilo, pero firme. ¿Qué error? Fue un pequeño error. Lo hiciste a propósito. Nos están expulsando porque tienen miedo de que les quitemos el poder, ¿verdad? La mujer acusada. No olviden cómo consiguieron esa silla presidencial. Si sus padres no hubieran muerto tan jóvenes, las acciones. ¿Basta? La voz de Evelyn resonó como un látigo, aguda y fuerte, impregnada de una furia inusual. La temperatura a su alrededor pareció bajar 20 grados. Incluso su tía se quedó atónita y en silencio. Evelyn caminó hacia ella, con la mirada fija en la mujer mayor. La decisión de la compañía es definitiva, dijo, pronunciando cada palabra. Seguridad, por favor, acompañen a esta mujer afuera. Los guardias de seguridad que esperaban cerca intervinieron de inmediato. Su tía empezó a forcejear y a gritar mientras se la llevaban. Evelyn Sterling, eres despiadada, un monstruo de sangre fría. Con razón nadie te quiere. Morirás sola con tu preciada compañía. Su voz se apagó por el pasillo. Evelyn se quedó paralizada, con la espalda erguida. No podía verle la cara, pero sí sus manos, apretadas en un puño a los costados, con los nudillos blancos. La oficina quedó en completo silencio. Tras unos instantes, se giró y recorrió con la mirada a los empleados, que estaban boquiabiertos. Todos agacharon la cabeza de inmediato y fingieron trabajar. Sus ojos parecieron detenerse en mí una fracción de segundo antes de darse la vuelta, regresar a su oficina y cerrar la puerta. Esa puerta no volvió a abrirse en toda la tarde. Cuando Linda intentó entregar un documento, le dijeron por el intercomunicador que lo dejara afuera. Todos andaban con pies de plomo. Sentía una opresión en el pecho, como si estuviera relleno de algodón. Esas palabras crueles eran como cuchillos. ¿Cómo se sentía al oírlos? ¿Siempre tenía que soportar cosas así sola? Llegó la hora de cerrar, y ella aún no había salido. Uno a uno, mis compañeros se fueron. Cuando Linda se iba, dudó un momento y me dijo, Ethan, quizás podrías ir a ver cómo está la señorita ¿Sterling? Estoy un poco preocupado por ella. Asentí. De acuerdo. La enorme oficina estaba vacía, solo estábamos nosotros dos. Las luces se apagaron una a una, dejando solo el resplandor de la lámpara de mi escritorio y el rayo de luz que entraba por debajo de su puerta. Me acerqué y dudé. ¿Debería tocar? Había un silencio absoluto. Finalmente, toqué suavemente. No hubo respuesta. Volví a llamar. ¿Señorita? ¿Sterling? ¿Sigue ahí? Tras un largo rato, una voz muy baja salió de dentro. ¿Qué pasa? Su voz sonaba ronca. ¿Necesitas que te prepare un café? ¿O la cena?, pregunté tímidamente. No una pausa. ¿Sigues aquí?
Sí, estoy terminando algunas cosas, mentí. Silencio de nuevo. Me quedé allí, sin saber qué hacer. No quería irme, pero no tenía motivos para quedarme. Justo cuando estaba a punto de rendirme, la puerta se abrió. Allí estaba, recortada por la luz de su oficina. Parecía que se había lavado la cara. Unos mechones de cabello húmedo le caían sobre la frente y el maquillaje había desaparecido, revelando su belleza natural. Sus ojos estaban un poco rojos. Su mirada era compleja, una mezcla de agotamiento, vulnerabilidad y una cautela familiar. No estaba llorando, dijo de repente, con tono defensivo. Lo sé, respondí en voz baja. Nos quedamos en silencio. Oye, me devané los sesos buscando algo que decir. No dejes que esas palabras te afecten. Una media sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Ya me he acostumbrado. Esas 3 palabritas me cayeron como un tiro. No, no deberías. Lo solté, eres una buena persona. No tienes sangre fría para nada. Simplemente eres. Eres solo. ¿Solo qué? No encontraba las palabras. Me miró con ojos profundos, como si albergara innumerables historias. ¿Qué? Susurró. ¿Solo? ¿Solo? Escóndete, dije, reuniendo todo mi coraje. Ella se quedó paralizada, mirándome fijamente. El muro de hielo que la rodeaba pareció resquebrajarse. Ethan, dijo mi nombre, su voz apenas audible. ¿Por qué estás? No terminó. Mi teléfono sonó, el fuerte tono de llamada rompió el delicado momento. Se estremeció como si despertara de un sueño, sus ojos recuperaron al instante su habitual mirada fría y distante. Es tarde. Deberías irte a casa, dijo, y antes de que pudiera responder, se giró y cerró la puerta, dejándome fuera. Me quedé mirando la puerta cerrada, sintiendo un vacío inmenso. Mi teléfono seguía sonando. Era mi madre, preguntándome cuándo llegaría a casa para cenar. Le respondí distraídamente un par de veces y colgué. Caminé lentamente de regreso a mi escritorio para empacar mis cosas. Al salir, miré hacia su oficina. La luz seguía encendida. Ella seguía allí, sola. Se tomó el día siguiente libre. Eso fue raro. Linda dijo, señora, Sterling probablemente esté agotada. Necesita un descanso. Estaba preocupado. Le envié un mensaje. Señora Sterling, ¿está bien? No recibió respuesta. Estuve nervioso todo el día, arruinando tareas sencillas. Justo antes de salir del trabajo, mi teléfono por fin vibró. Era una respuesta, solo 2 palabras, estoy bien. Los miré, aliviada y, a la vez, decepcionada. Al tercer día, volvió al trabajo. Lucía igual que siempre, maquillaje impecable, actitud fría, máxima eficiencia. Fue como si esa noche de vulnerabilidad hubiera sido un sueño. Nunca volvió a mencionarlo, y no me dio otra oportunidad de vislumbrar a la persona tras la máscara. Volvimos a ser jefe y asistente, pero descubrí que ya no podía conformarme con eso. Su frialdad ya no me intimidaba. Me hacía doler el corazón por ella. Quería acercarme para ofrecerle algo de calor. Sabía que era difícil, quizá incluso peligroso, pero no pude evitarlo. Surgió una oportunidad inesperada. Un proyecto clave requería un viaje a Boston para las negociaciones finales con una empresa socia. Se suponía que Linda iría con ella, pero su hijo se enfermó. Ethan, prepara tu maleta. Vienes conmigo a Boston mañana. Evelyn me informó por el intercomunicador, con un tono estrictamente profesional. Por supuesto, señora Sterling. Respondí, intentando reprimir la emoción que sentía. Sería mi primera vez viajando sola con ella. El viaje no fue largo, solo 1 hora en tren. Nos sentamos una al lado de la otra. Se pasó todo el viaje leyendo archivos o trabajando en su portátil. Fingí observar el paisaje, pero en secreto la observaba a ella. Estaba increíblemente concentrada mientras trabajaba. Sus pestañas eran largas, su nariz recta, sus labios apretados en una línea seria.
La luz del sol que entraba por la ventana suavizaba sus rasgos afilados, bañándola en un cálido resplandor. Era increíblemente hermosa. ¿Tienes un bolígrafo?, preguntó de repente. Con los ojos aún pegados a la pantalla. Sí. Saqué rápidamente un cuaderno y un bolígrafo de mi maletín y se los di. Los tomó y empezó a escribir rápidamente, frunciendo el ceño, pensativa. Al terminar, solía volver a tapar el bolígrafo. Se detuvo a medio camino, con la mirada fija en el bolígrafo que tenía en la mano. Yo también lo reconocí. Era mi bolígrafo favorito. Nada del otro mundo, pero escribía con fluidez. Recordé que una vez comentó que tenía buena fluidez. Estuve encantado en secreto durante días. Hizo una pausa, tapó el bolígrafo con cuidado y me lo devolvió. Gracias. Su voz parecía un poco menos fría. De nada. Nuestros dedos se rozaron al tomarlo. Ambos nos apartamos al instante. El ambiente se volvió un poco incómodo. Cerró su portátil, se frotó las sienes y miró por la ventana. Las flores de Boston. Creo que están floreciendo, dijo en voz baja. Miré hacia afuera. El tren pasaba por un parque y pude ver motas de colores brillantes. Sí, lo son, dije. No dijo nada más, pero me conmovió. De hecho, se fijó en las flores de afuera. En Boston, nos registramos en nuestro hotel. Ella tenía una suite, por supuesto, y yo tenía una habitación estándar al lado. Después de dejar las maletas, fuimos directamente a la empresa asociada. Las negociaciones fueron difíciles. La otra parte se mostraba inflexible en varios detalles clave. Evelyn demostró su formidable habilidad y profesionalismo, argumentando sus argumentos con calma y una lógica inquebrantable. Me senté a su lado, tomando notas y aportando datos cuando me lo indicaba con la mirada. Estaba en su salsa, un arma perfectamente pulida. Al final, la otra compañía tuvo que ceder. Para cuando salimos con el contrato firmado, ya era de noche. De vuelta en el coche, se apoyó en el reposacabezas, cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. Parecía agotada. De vuelta al hotel, le pregunté. Ella respondió sin abrir los ojos. De vuelta al hotel, me pidió que pidiera la cena en el restaurante mientras subía a su habitación. Pedí algunos platos ligeros. Al bajar, se había puesto un cómodo vestido de punto y llevaba el pelo suelto, cayendo suavemente sobre los hombros. Parecía menos un tiburón y más dulce. Comió en silencio. La acompañé en silencio. Después de comer, se limpió la boca y me miró. «Lo hiciste bien hoy». Me quedé atónita. «Fue todo gracias a usted, señora Sterling». Su preparación de datos fue minuciosa y sus respuestas rápidas, dijo, un cumplido poco común. «Sigue así». «Lo haré». Ella asintió y se puso de pie. «Subo a descansar. Nos vemos en el vestíbulo mañana a las 9». «De acuerdo». «Buenas noches, señora Sterling». La vi entrar al ascensor antes de bajar la vista. Sentí un poco de vértigo. De vuelta en mi habitación, me duché, pero no pude dormir. Mi mente estaba llena de imágenes de ella en la mesa de negociaciones. Segura y tranquila. Y luego, a la hora de cenar, suave y relajado. Di vueltas en la cama, con la boca seca. Decidí comprar una botella de agua en la máquina expendedora del pasillo. Al abrir la puerta, vi a alguien de pie frente a su habitación, al otro lado del pasillo. Era Evelyn. Llevaba una bata, apoyada contra la pared, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Estaba aterrorizada y corría hacia mí. «Señora Sterling, ¿qué le pasa?» Levantó la vista, con la mirada perdida. «Estómago», logró decir con voz débil. «¿Trajiste alguna medicina?» Negó con la cabeza, frunciendo el ceño por el dolor. Parecía que le dolía incluso hablar. «Te llevaré al hospital». Lo decidí al instante. «No, no lo hagas». Intentó protestar. No tuve tiempo de discutir. La cargué en brazos. Era tan ligera, su cuerpo temblaba de dolor. «¡Qué asco!», jadeó, con un destello de pánico en su rostro pálido.
Disculpe, señorita Sterling, dije, mientras caminaba hacia el ascensor. Tenemos que ir al hospital. Ella no se resistió. Apoyó la cabeza en mi hombro, respirando entrecortadamente. Podía oler el tenue y fresco aroma de su cabello mezclado con el olor a sudor. Sentí un nudo en el corazón. La sala de urgencias estaba muy iluminada y llena de gente. Pruebas y goteo. El médico dijo que era gastritis aguda causada por el estrés y una dieta irregular. Jóvenes, cuídense. No importa lo ocupado que estés, me dijo el doctor, eres novio, ¿verdad? Asegúrate de que se lo tome con calma y coma ligero durante unos días. Abrí la boca para explicarle, pero ella habló primero, con voz débil pero clara. No lo es. El doctor la miró a ella, a mí, y luego, sabiamente, no dijo nada más. La ayudé a sentarse en una silla en la sala de infusión. A medida que el medicamento goteaba lentamente en sus venas, su rostro empezó a recuperar el color. Cerró los ojos, como si se hubiera quedado dormida. Sus pestañas proyectaban suaves sombras en sus mejillas, haciéndola parecer frágil. Me quité la chaqueta y la cubrí con cuidado. Se movió, pero no abrió los ojos. Me quedé sentado a su lado, vigilándola. Para cuando la bolsa de 4 litros estuvo vacía, ya era medianoche. Se despertó con mucho mejor aspecto. ¿Ya está?, preguntó, con la voz aún un poco ronca. Sí, el médico dijo que solo necesitas descansar. La ayudé a levantarse. Voy a pedir un taxi. El cielo empezaba a clarear cuando llegamos al hotel. La acompañé hasta su puerta. Esta noche. Gracias, dijo en voz baja, mirando al suelo. Por supuesto. La miré. Descansa un poco. Mañana. Cancelo las reuniones de mañana. Cambiaré las entradas para la tarde, interrumpió. Tú también deberías dormir un poco. Bueno. Esperé a que entrara antes de volver a mi habitación. Estaba exhausto, pero mi mente estaba acelerada. No dejaba de rememorar su imagen, pálida y débil en mis brazos. Y el error de la doctora, su rápida negación, me invadió un sentimiento amargo en el pecho. No llamé a su puerta hasta el mediodía del día siguiente. Ya estaba levantada y vestida. Parecía recuperada en un 80%, aunque todavía un poco cansada. Pedí unas gachas. «Puedes comer conmigo», dijo. Me sorprendí, pero asentí. Nos trajeron las sencillas gachas de arroz y las guarniciones. Nos sentamos en la pequeña sala de su suite, comiendo en silencio. Anoche, disculpe las molestias, dijo, dándome las gracias de nuevo. No fue ninguna molestia, señora Sterling. La miré. ¿Le duele el estómago así a menudo? Su cuchara se detuvo. Es un viejo problema. Cuando estoy ocupado, se me olvida comer. Te lo recordaré de ahora en adelante, dije en voz baja. Me miró con una mirada indescifrable. Ethan, dijo, bajando la cuchara. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Por qué? La respuesta era obvia. Porque estoy enamorado de ti. Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Temía que si las decía, incluso esta frágil cercanía que teníamos se desvanecería. Porque eres mi jefe, dije, usando la excusa más floja que se me ocurrió. Cuidarte es parte de mi trabajo. Ella simplemente me miró, sus ojos claros parecían ver a través de mí. Sentí que me sudaban las palmas de las manos. Después de un largo momento, la comisura de su boca se curvó en una leve sonrisa. ¿De verdad?, preguntó en voz baja. No era una pregunta ni una afirmación. No insistió, simplemente volvió a sus canjis. Pero no podía quitarme la sensación de que estaba decepcionada. ¿Me lo estaba imaginando? Esa tarde, tomamos el tren de vuelta a Nueva York. Estuvo callada la mayor parte del trayecto, con los ojos cerrados. No me atreví a molestarla. De vuelta en la oficina, me esperaba una montaña de trabajo. Se metió de lleno en el asunto, como si la mujer débil del hospital hubiera sido producto de mi imaginación. Pero noté que algunas cosas eran, de hecho, diferentes.
Todavía me pedía que le preparara el café, pero ahora, de vez en cuando, me especificaba un tipo de grano y me daba un breve consejo sobre cómo prepararlo. Todavía me hacía pedir su almuerzo, pero ya no siempre era un sándwich frío. A veces, pedía la sopa de esa charcutería. Todavía me hacía llevarla a la tintorería, pero una vez, como no lo planché bien, no dijo nada, simplemente lo rehizo ella misma. Y ella empezó a usar mi nombre. No solo un asistente frío, ni tú. Era Ethan. Ethan, revisa estas cifras. Ethan, prepara los materiales para la reunión de la tarde. Ethan, café. Cada vez que decía mi nombre, el corazón me daba un vuelco. Me volví adicta a estos pequeños cambios. A las miradas que ya no eran tan frías. Al oír su voz serena diciendo mi nombre, supe que me estaba hundiendo más. Estaba perdido. En la fiesta de victoria trimestral de la compañía, el ambiente era electrizante. Evelyn, como presidenta, fue el centro de atención. Llevaba un vestido color champán que suavizaba sus habituales rasgos angulosos, aunque su aura poderosa seguía muy presente. Se movía entre la multitud con una copa de vino en la mano, con una sonrisa educada y practicada. Pero notaba que se estaba cansando. La gente seguía acercándose a brindar por ella. Su tolerancia al alcohol parecía baja. Después de unas copas, tenía las mejillas sonrojadas. La observé desde lejos, preocupado. Otro jefe de departamento se acercó a ella, la colmó de cumplidos e insistió en que terminara su copa. Vi su ceño fruncido casi imperceptiblemente al levantarla. No sé de dónde salió el coraje, pero me acerqué directamente. Señora Sterling. La interrumpí, intentando parecer despreocupada. El presidente acaba de llamar. Dijo que era urgente y que debías devolverle la llamada enseguida. Evelyn hizo una pausa, pero luego lo entendió. Le dedicó al gerente una sonrisa de disculpa. Disculpe un momento. Luego me siguió al balcón. Estaba tranquilo afuera, el aire de la noche era fresco. Se apoyó en la barandilla y suspiró. Gracias. ¿Estás bien? Estás muy sonrojada. Pregunté preocupada. Estoy un poco mareada, admitió, frotándose las sienes. El aire fresco ayuda. La brisa le alborotó el pelo. Entrecerró los ojos al ver las luces distantes de la ciudad, su perfil, etéreo a la luz de la luna. No hubo ninguna llamada. ¿Había? Dijo de repente. No, admití. Solo parecía que te estabas poniendo incómodo. Una risita escapó de sus labios. Fue tan suave, como una pluma rozando mi corazón. Casi pensé que lo había imaginado. Se giró para mirarme. El alcohol le había hecho brillar los ojos, desvaneciendo su frialdad habitual y dejando una suave neblina. Ethan, dijo mi nombre con voz suave. Siempre haces esto. ¿Hacer qué? Me latía el corazón con fuerza. Hacer cosas que me sorprenden, dijo en voz baja, preparar un café diferente, traer una sopa diferente, irrumpir en un hospital, interferir por mí. La miré, armándome de valor. ¿Y te gustan estas sorpresas? Me miró en silencio. El viento traía el tenue sonido de la música desde dentro. Su expresión era un torbellino de emociones, una clara lucha interna. Tenía el corazón en un puño. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, dejó escapar un suave suspiro. Sí, la palabra fue silenciosa, pero resonó en mis oídos como un trueno. Apenas podía creerlo. Señora Sterling. Mi reacción pareció divertirla. Una sonrisa real y visible curvó sus labios. Era la primera vez que la veía sonreír de verdad. Era como un río helado deshielándose en primavera. Era tan hermoso que me dejó sin aliento. Cuando estemos solos, no tienes que llamarme señora Sterling, dijo, mirando el tráfico de abajo, con las orejas enrojecidas de nuevo. Entonces, ¿cómo debería llamarte? Mi voz sonó ronca. Dudó unos segundos. Evelyn, dijo en voz baja. Oh, Eve. Mi corazón casi se detiene. Eve. Repetí el nombre con cuidado, como si estuviera manipulando algo valioso. Ella tarareó un suave, mm.
Nos quedamos allí, una junto a la otra, en el balcón, contemplando las luces de la ciudad, sin decir palabra. El aire entre nosotros estaba cargado de una dulce tensión tácita. Mientras la fiesta se acercaba al final, le cogí el abrigo. Al entregárselo, nuestros dedos volvieron a rozarse. Esta vez, no se apartó. En cambio, por una fracción de segundo, sus dedos apretaron suavemente los míos. Desapareció en un instante, pero lo sentí. De camino a casa, nos sentamos en la parte trasera del coche. Ella todavía estaba un poco mareada y apoyó la cabeza en la ventanilla. Tenía los ojos cerrados. La observé con el corazón derritiéndose. El coche dio un bache y su cabeza resbaló, aterrizó en mi hombro. Se movió, como si quisiera alejarse. Me quedé completamente quieto, sin atreverme a respirar. Pero ella no se movió. Simplemente se quedó allí, calmando su respiración al quedarse dormida. El conductor me miró por el retrovisor y sonrió. Le devolví la sonrisa, sintiendo como si me explotaran fuegos artificiales. En ese momento, deseé que el viaje no terminara nunca. El coche se detuvo frente a su lujoso edificio de apartamentos. La desperté con suavidad. Señora Sterling, ya llegamos. Abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba apoyada en mí y se irguió al instante, ruborizándose. Gracias, murmuró, abriendo la puerta. ¿Necesitas que te acompañe?, pregunté. No, estoy bien. Ella negó con la cabeza y salió. Dio 2 pasos y luego se dio la vuelta. En la penumbra, sus ojos brillaban. Ethan, dijo. Mañana por la mañana, me gustaría tomarme un café. De acuerdo. Lo prometí enseguida. Llegaré muy temprano. Asintió y desapareció en el vestíbulo. La observé hasta que se fue, con una enorme sonrisa boba dibujada en mi cara. «Qué bien te ves, chaval», dijo el conductor riendo entre dientes. Me rasqué la cabeza, avergonzado, sin poder borrar la sonrisa de mi cara. Al día siguiente, prácticamente corrí contra el sol para llegar a la oficina. Le preparé con cuidado el café de siempre, aumentando la intensidad un 10%, tal como me había pedido. Llegó puntual, con un aspecto renovado y un traje gris claro. Le llevé el café a la oficina. Estaba mirando su horario. Señora Sterling, su café. Intenté mantener la voz firme. Ella levantó la vista y tomó la taza. Nuestras miradas se cruzaron. Su mirada ya no era gélida. Tenía un toque de suavidad. Dio un sorbo y la comisura de sus labios se curvó en una leve sonrisa. Perfecto, dijo. Mi corazón se tranquilizó, lleno de una cálida sensación de logro. Me alegra oírlo. Dejó la taza y comenzó su día. Todo parecía normal, pero completamente diferente. Me delegaba tareas con más naturalidad, a veces incluso me pedía mi opinión. Al mediodía, fui a pedirle su almuerzo habitual. Pide 2 hoy, dijo de repente. Vaya, no entendí. Comeremos juntos, dijo, con la mirada fija en la pantalla y las orejas coloradas. Podemos repasar los detalles de la reunión de la tarde. Mi corazón empezó a latir con fuerza de nuevo. Bueno, le trajeron el almuerzo y lo pusieron en la mesita de su oficina. Nos sentamos uno frente al otro. Al principio fue un poco incómodo, sobre todo por los nervios, pero ella estaba tranquila y realmente habló de trabajo mientras comíamos. Mientras hablábamos, empecé a relajarme. Parece que tienes opiniones firmes sobre la nueva propuesta del departamento de marketing, comentó. Bueno, creo que el punto de entrada podría ser más específico. De hecho, tuvimos una conversación muy interesante. Me di cuenta de que, sin el título de presidenta, era perspicaz y sorprendentemente buena oyente. La comida se alargó. Finalmente, dejó los cubiertos y me miró. Ethan, dijo, de ahora en adelante, si no tengo una comida, me gustaría que comieras conmigo. Me quedé atónita. ¿Por qué? Porque sí, dijo, mientras sus largas pestañas le rozaban las mejillas al bajar la mirada. Comer solo es un poco aburrido. Sentí como si me hubieran dado un cosquilleo en el corazón. Bueno, me oí decir, desde ese día,
Almorzar con el presidente se convirtió en parte permanente de mi trabajo. Mis compañeros parecieron notar que algo pasaba. Sus miradas estaban llenas de curiosidad. Linda simplemente me dio un visto bueno en secreto. Me sentí un poco avergonzado, pero increíblemente feliz. Nuestra relación entró en una nueva fase sutil y cálida, como la nieve derritiéndose bajo el sol de principios de primavera. Ella encontraba una carita sonriente que había dibujado a escondidas en el fondo de su taza de café. No decía nada, pero su humor mejoraba notablemente toda la tarde. Buscaba excusas para rozarnos las manos cuando le pasaba un documento, y luego se quitaba rápidamente un rubor sospechoso. Cuando contaba un chiste tonto, sus labios se curvaban en una sonrisa antes de forzar una mueca severa y decir que era infantil, pero podía ver la risa en sus ojos. Empecé a llevarle pequeños dulces, alegando que los había comprado en el camino. Siempre decía, no como muchos dulces, pero se los acababa todos. Descubrí que tenía una debilidad especial por los macarons de una pequeña pastelería francesa del centro. Cada vez que comía uno, se le arrugaban los ojos como un gato contento. Era adorable. Me ahogaba en esa dulzura cotidiana. Parecía que lo único que nos separaba era una fina lámina de cristal, esperando el momento preciso para romperse. Ese momento llegó en la fiesta de aniversario de la empresa. Hubo una rifa y un baile. Por un golpe de mala, o quizás buena, suerte, Evelyn y yo sacamos el mismo número. Podrían bailar juntos los dos compañeros con números iguales, anunció el maestro de ceremonias con entusiasmo. Toda la sala se giró para mirarnos. Entré en pánico y la miré. Estaba congelada bajo el foco, con aspecto un poco perdido, pero no se negó. Respiré hondo, me acerqué a ella y le tendí la mano. Señora Sterling, ¿me concede este baile? Me miró, dudó un segundo y luego, lentamente, puso su mano en la mía. Dijo en voz baja. La música empezó a sonar un vals lento. La rodeé con el brazo y ella apoyó la mano en mi hombro. Estábamos tan cerca que podía oler ese aroma fresco y familiar, ahora mezclado con un toque de vino. Sus pasos eran torpes. Me pisó los pies varias veces. Perdón, murmuró, avergonzada. Está bien, dije, apretándole la mano un poco más fuerte y guiándola. Solo sígueme. Poco a poco, encontramos un ritmo que giraba lentamente por la pista de baile. La luz era tenue, la música romántica. Su rostro estaba cerca del mío, sonrojado y cálido. Podía sentir su aliento en mi cuello. Ethan, susurró de repente. Sí. ¿Lo eres? ¿Lo eres? Empezó, pero luego se detuvo, mirando a su alrededor. ¿Soy qué? Pregunté con el corazón acelerado. Respiró hondo, como si se escabullera. ¿Eres tú? Justo cuando estaba a punto de terminar, la música se detuvo. Se encendieron las luces de la sala. La sala estalló en aplausos. Ella dio un salto hacia atrás, como sobresaltada, bajando las manos de inmediato y retrocediendo un paso, con su fría máscara de nuevo en su lugar. Pero sus brillantes orejas rojas la delataron. Gracias, dijo formalmente, y luego regresó rápidamente a su asiento. Me quedé allí de pie, sintiendo una punzada de decepción. Estábamos tan unidos. Después de la fiesta, la llevé a casa. Los dos guardamos silencio, el aire cargado de palabras no dichas. En su edificio, no salió enseguida. Esta noche. No bailo muy bien, lo siento, dijo, mirando al frente. Estuviste genial, dije. Soy la que tiene dos pies izquierdos. Se quedó callada un momento. Bueno, ya estoy en casa, dijo, pero seguía sin moverse. Buenas noches, dije. Giró la cabeza para mirarme, sus ojos brillaban en la oscuridad. Ethan repitió con voz tensa. En la fiesta, en la pista de baile, ¿había algo que quisieras decirme? Me dio un vuelco el corazón. Tenía otra oportunidad. Sí, dije, mirándola fijamente con voz seria. Hay algo que necesito decirte. Parecía nerviosa, sus dedos retorcían el dobladillo de su vestido. ¿Qué pasa? Respiré hondo, reuniendo todo mi coraje. ¿EVI? De repente,
Su teléfono sonó, rompiendo el ambiente. Frunció el ceño, lo sacó y su expresión cambió. «¿Hola? ¿Tía Carol?», respondió, con una voz fría y profesional al instante. «¿Qué pasa tan tarde?». Un grito histérico llegó por el teléfono, tan fuerte que apenas pude oírlo. «¿Eubei? Es terrible». «¿Tu tío?». «Tuvo un accidente de coche. Está en cirugía. Necesitamos dinero, y mucho. Tienes que venir». El rostro de Evelyn se endureció. «¿A qué hospital?». «Voy para allá». Colgó y se frotó las sienes, con una expresión de puro agotamiento y fastidio en el rostro. Me miró con expresión complicada. «Lo siento, una emergencia familiar. Deberías irte a casa». «Iré contigo», dije inmediatamente. Ella dudó, luego asintió. «De acuerdo». Corrimos al hospital. Era un caos, llanto, gritos, olor a antiséptico. Su tía se abalanzó sobre Evelyn, hecha un mar de lágrimas y mocos. Evelyn, con calma, tomó las riendas de todo, pagó facturas, habló con los médicos y se puso al día. Era como una máquina, sin emociones. Pero podía ver el cansancio y la frustración en sus ojos. Ya casi amanecía cuando su tío estuvo fuera de peligro y su tía lloró hasta quedarse dormida. Nos encontrábamos al final de un largo pasillo de hospital. La primera luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado. Se veía tan agotada. «Siempre es así», dijo en voz baja, como para sí misma. «Solo me llaman cuando hay un problema. El resto del tiempo, intentan causarme problemas». No sabía qué decir. «Debes estar agotado. Deberías descansar un poco». Negó con la cabeza, mirando el cielo que se iluminaba. «Ethan», dijo en voz baja, «ves, esta es mi vida, un enredo de problemas de los que no puedo escapar. Detrás de todo el glamour, en realidad». Su voz se fue apagando, pero lo entendí. Me mostraba que la distancia entre nosotras no se debía solo a nuestros cargos. Se debía a este pesado y complejo bagaje familiar que cargaba. Contemplé su frágil silueta y sentí una imperiosa necesidad de protegerla. Di un paso adelante, y desde atrás, la rodeé con mis brazos con suavidad. Todo su cuerpo se puso rígido. «Evie», le susurré al oído, «no me da miedo el desorden». Su cuerpo tembló levemente, pero no me apartó. «Te amo». Por fin dije las palabras que había reprimido durante tanto tiempo. «Te he amado por mucho tiempo. No se trata del presidente de Sterling Corp. Se trata de ti». Evelyn Sterling. Guardó silencio. Mi corazón empezó a desanimarse. ¿Fui demasiado impulsivo? Tras un largo rato, se giró lentamente en mis brazos para mirarme. Tenía los ojos rojos, pero no tenía lágrimas. Ethan, tenía la voz ronca. ¿Sabes qué significa esto? Sí. Dije con la mirada fija. Significa que quiero estar contigo. Quiero compartirlo todo contigo. Lo bueno y lo malo. Me miró con una mirada tan intensa que parecía que me miraba el alma. No lo soy. Siempre es fácil estar cerca. Estoy acostumbrado a estar solo. Soy terca, y lo he sido. Le puse suavemente un dedo en los labios. Lo sé, dije. Y te amo de todos modos. Sus pestañas revolotearon. Luego, cerró los ojos y se apoyó en mi pecho. Sus brazos subieron y me rodearon la cintura. De acuerdo, murmuró contra mi camisa. Mi mente se quedó completamente en blanco. Una oleada de pura alegría me inundó. La abracé fuerte, sintiendo como si abrazara al mundo entero. ¿Qué dijiste?, pregunté, sin atreverme a creerlo. Ella se apartó para mirarme. Tenía la cara roja como la sangre, pero su mirada era clara y directa. Dije que sí. Repitió con voz tranquila pero firme, intentémoslo. La miré atónito. Ella vio mi expresión de asombro y se rió. Era el sonido del hielo derritiéndose, de la primavera floreciendo. ¿Estás roto?, preguntó. Un dejo de broma juguetona que nunca había oído en su voz. Sí,
Asentí con sinceridad. Roto de felicidad. Sonrió y se recostó contra mi pecho. Nos quedamos allí, abrazados bajo la luz de la mañana, escuchando el ritmo de nuestros corazones. Me pareció completamente irreal y absolutamente perfecto. Después de un rato, me apartó con suavidad. ¿Amaneció? Tenemos que ir a trabajar, dijo ella, aún ruborizada. No has dormido en toda la noche. Estoy bien. Ella negó con la cabeza. Ya me acostumbré. Vete a casa y cámbiate. Nos vemos en la oficina. ¿Y tú? Termino aquí y luego me voy. Me miró con dulzura. Y no olvides mi café. No lo haré. Asentí vigorosamente. Al salir del hospital, caminé por las calles de madrugada, sintiéndome como si volara. El aire era fresco. El sol brillaba. Incluso el sonido del tráfico parecía una sinfonía. Llegué a la oficina y fui directo a la sala de descanso a prepararme el mejor café de mi vida. Un 10% más fuerte. Dejé la taza en su escritorio y esperé con el corazón acelerado. Mis compañeros empezaron a llegar poco a poco. Linda me vio y arqueó una ceja. Ethan, llegaste temprano y te ves inusualmente feliz. Solo sonreí como un idiota. Justo antes de las 9, llegó Evelyn. Se había cambiado de ropa y maquillado, con el aspecto de una presidenta profesional. Pero si te fijabas bien, podías ver las tenues ojeras de cansancio y una nueva dulzura en su mirada. Entró en su oficina, vio el café y luego me vio a mí. Nuestras miradas se cruzaron. Se mordió el labio y sus orejas adquirieron un tono rosado que le resultaba familiar. Caminó hacia su escritorio, tomó la taza y dio un sorbo. Luego se sentó y me miró. La temperatura está perfecta, dijo. Hizo una pausa y añadió en voz tan baja que solo yo pude oír. Gracias. Se sentó y se puso a trabajar. Me quedé allí parado, sin saber qué hacer. Pareció percibir mi incomodidad y levantó la vista, con una leve sonrisa en los labios. ¿Qué haces ahí parada?, preguntó, con un tono que intentaba parecer profesional, pero sus ojos sonrientes la delataban. La decoración de oficinas forma parte de tu trabajo ahora. Ah, claro. Voy a trabajar. Tiré de la cadena y me di la vuelta para irme. Espera, gritó. Me volví. Señaló la taza de café vacía. Hizo una pausa y suavizó la voz. Haz otro esta tarde. Bueno. Asentí con el corazón lleno de miel. Agarré la taza y salí prácticamente flotando de su oficina. Linda pasaba con una pila de archivos. Vio mi sonrisa y la taza vacía en mi mano, y su expresión cambió a una de diversión cómplice. Agaché la cabeza y volví corriendo a mi escritorio. Todo el día me sentí como si estuviera en el aire. Era hiperproductiva y todo parecía maravilloso. De vez en cuando echaba un vistazo a su oficina. Una vez, levanté la vista y la sorprendí observándome a través de la mampara de cristal. Apartó la mirada rápidamente, pero no antes de que viera cómo las puntas de sus orejas se volvían a poner rojas. Estas pequeñas interacciones secretas nos llenaban de paz. Al final del día, recogí mis cosas poco a poco. Mis compañeros se fueron uno a uno. La puerta de su oficina permaneció cerrada. Por fin, sonó el intercomunicador. Era su voz, más suave de lo habitual. Entra un momento. Entré. Ella estaba apagando su computadora, actuando con naturalidad. ¿Estás libre esta noche?, preguntó, con la vista fija en la pantalla, no en mí. Sí. Respondí al instante. Bueno, vamos a cenar, dijo, intentando sonar despreocupada. No es una cena de trabajo. Me dio un vuelco el corazón. Bueno. Conozco una buena cocina privada. Es tranquila. Ella cogió su bolso. Vamos. ¿Conduzco yo? MMN. En el estacionamiento, me senté al volante y ella al copiloto. Era la primera vez. Estábamos tan cerca que podía oler su perfume con claridad. Se abrochó el cinturón de seguridad y miró al frente. El coche se adentró en el tráfico vespertino.
El sol poniente teñía la ciudad de un cálido dorado. No hablamos, pero el silencio no era incómodo. Era cómodo. El restaurante que había elegido estaba escondido en una tranquila calle lateral. Era elegante y tranquilo. Nos llevaron a una sala privada junto a la ventana. Después de pedir, el camarero se fue y nos quedamos solos. La tensión había vuelto. Le serví un té. Lo tomó, murmurando, gracias. De nada. Silencio de nuevo. Estaba desesperado por encontrar algo que decir. Entonces, ¿fue un día normal en la oficina?, preguntó, rompiendo el silencio primero. Sí, bastante tranquilo. Bien. Más silencio. Levantó la taza y sopló el té. Ethan, dijo de repente, dejando la taza y mirándome. ¿Esto? ¿Te parece extraño? ¿Qué? No. Negué con la cabeza rápidamente. Parece un sueño. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Yo también. Evie, dije su nombre, aún acostumbrándome. El sonido fue dulce en mi lengua. ¿Estamos saliendo? Me arrepentí al instante de lo brusco que había sonado. Se sonrojó y bajó la mirada, rozando el borde de su taza de té con el dedo. Confirmó, casi inaudiblemente, que mi corazón estalló en 1000 pequeños fuegos artificiales. Llegó la comida. Estaba deliciosa. Charlamos mientras comíamos, no de trabajo, sino de cosas que nos gustaban, anécdotas de la universidad e incluso pequeñas costumbres. Estaba descubriendo que, bajo la armadura de la presidenta, era simplemente una persona normal. Una persona a la que le gustaban los dulces, sobre todo los macarons, que le daba un poco de miedo a la oscuridad, que podía ser un poco testaruda y que era increíblemente adorable. Empezó a hablar más, con los ojos brillantes y animados, tan diferente de una ejecutiva seria en la oficina. Nos quedamos un buen rato. Después, caminamos por la tranquila calle. El aire nocturno era suave. Nuestras manos se rozaron, 1, 2 veces. La tercera vez, me armé de valor y tomé su mano con suavidad. Sus dedos eran finos y un poco fríos. Se tensó un segundo, pero no se apartó. Simplemente me dejó sujetarla. Me sudaba la palma de la mano, pero la sujeté con fuerza. Caminábamos así, de la mano, sin decir palabra. Las farolas alargaban nuestras sombras, apoyándolas una contra la otra. Parecía que el mundo entero se había quedado en silencio, dejando solo el latido de nuestros corazones. Cuando llegamos al coche, tuve que soltarme para coger las llaves. Me miró, todavía sonrojada. De vuelta, se apoyó en el asiento, con una pequeña sonrisa de felicidad dibujada en sus labios todo el tiempo. La dejé en su apartamento. Voy para arriba, dijo, desabrochándose el cinturón. Bueno, descansa bien. Salió del coche, dio unos pasos y se dio la vuelta. Ethan, sí, esta noche. Lo pasé muy bien, dijo, y luego se dio la vuelta rápidamente y entró corriendo en el vestíbulo. La vi irse y luego me quedé sentado en el coche, sonriendo como un idiota durante un buen rato. Salir con alguien era como vivir en un mundo cubierto de miel. Nos cuidábamos de mantener nuestra relación en secreto en la oficina. En el trabajo, ella seguía siendo la poderosa y meticulosa señora Sterling. Yo seguía siendo la asistente trabajadora a la que a veces criticaba, pero solo nosotras sabíamos el significado de una mirada compartida, una instrucción aparentemente normal. Me acariciaba la palma de la mano en secreto cuando le entregaba un archivo. Casualmente, pedí una ración extra de su comida favorita para llevar cuando trabajaba hasta tarde. Descubrí que preparaba café de forma pésima. Una vez, intentó preparar una taza ella misma en la sala de descanso y casi reventó la máquina. La atrapé y se sonrojó como un niño al que le han pillado con la mano en la masa. Era tan linda en ese momento que olvidé cómo respirar. No pude evitarlo. Me incliné y la besé rápidamente en la mejilla. Se quedó paralizada, con la cara roja como la sangre. Me lanzó una mirada fulminante, sin ningún atisbo de furia. Esta es la oficina, susurró. Lo siento, no pude resistirme. Sonreí, sintiéndome mareada.
Después del trabajo era nuestro momento. Cenábamos, veíamos películas o simplemente pasábamos el rato en su apartamento. Ella leía informes y yo un libro, y de vez en cuando nos mirábamos y nos sonreíamos. El ambiente era tranquilo y cálido. Descubrí que, en realidad, era muy cariñosa, un rasgo que ocultaba su frialdad. Le encantaba apoyarse en mí mientras veía la tele, le encantaba que jugara con su pelo, aunque siempre refunfuñaba, no lo despeines. Su cocina era incluso peor que la preparación del café. Tras un intento desastroso que casi activó las alarmas de humo, le prohibieron la cocina de por vida. Aprendí a prepararle sopa y a hornear los macarrones que tanto le encantaban. Ver cómo se le arrugaban los ojos de placer al comer era la sensación más satisfactoria del mundo. Claro que tuvimos roces. Sus hábitos de adicción al trabajo no cambiaron. Se le olvidaban las citas o volvía corriendo a la oficina para una sola llamada. Me ponía celoso cuando les sonreía a otros ejecutivos, aunque fuera una sonrisa fingida. Teníamos pequeñas discusiones, pero siempre nos reconciliábamos enseguida. Normalmente, yo me disculpaba primero, pero ella tenía su propia manera de hacer las paces, como prepararme un café horrible, pero muy significativo, a la mañana siguiente. Nuestra relación se hizo más profunda y estable. Pero había algo que siempre me molestaba. Seguíamos ocultándoselo a todos en el trabajo. No porque tuviera miedo de los chismes, sino porque no me parecía justo para ella. Se merecía una relación abierta. Una noche, le pregunté, Evie, ¿cuándo podemos avisarle a la gente? Levantó la vista del informe financiero y guardó silencio un momento. Un poco más. Bueno, dijo, levantándose y derritiéndose en mis brazos. Superemos este trimestre. Deja que el nuevo proyecto se estabilice. Si lo anunciamos ahora, solo causaremos mucho drama innecesario. La abracé, aspirando el aroma de su cabello. No quiero que sientas que tienes que esconderte. No quiero, dijo ella, echando la cabeza hacia atrás para mirarme con dulzura. Estando contigo, jamás podría sentirme así. Se inclinó y me besó. Fue un beso suave y ligero. Un roce fugaz, como el de una pluma o el pétalo de una flor. Mi cerebro se cortocircuitó. Era la primera vez que ella iniciaba un beso. ¿Es suficiente?, preguntó, con el rostro enrojecido y la voz un susurro. Mi cerebro se reinició y mi corazón se hinchó. ¿Ni de cerca? Sonreí y me incliné para profundizar el beso hasta que ambos nos quedamos sin aliento. De acuerdo, dije, con mi frente contra la suya. Eso es un comienzo. Hundió la cara en mi pecho y me dio un puñetazo suave. Aunque me dijo que esperara, un secreto como el nuestro era difícil de guardar. La sutil energía entre nosotros, la mirada íntima ocasional, nuestros colegas más observadores empezaron a notarlo. Los rumores en la oficina empezaron a circular. Algunos decían que yo era un cazafortunas tras su dinero y estatus. Algunos decían que la reina de hielo finalmente se había descongelado, cautivada por una cara bonita. Los rumores se pusieron feos. Linda me llevó aparte un día. Ethan, se rumorea que tú y la señorita Sterling deberían tener más cuidado. Asentí con el estómago revuelto. No me importaba lo que dijeran de mí, pero no quería que ella fuera el centro de ningún chisme. Evelyn también debía de haber oído algo. Una tarde, un director estaba dando una presentación e hizo una broma empalagosa sobre cómo parecía estar radiante últimamente. El rostro de Evelyn se enfrió. Señor Johnson, su voz era como el hielo. Si tu ética laboral fuera la mitad de fuerte que tu interés por los chismes, el rendimiento del trimestre pasado no habría sido tan lamentable. Fuera. El director palideció y salió corriendo de la habitación. Estábamos solos. Se frotaba las sienes, con aspecto cansado y molesto. Me acerqué y comencé a masajearle suavemente los hombros. No te enojes por ellos. No vale la pena. Ella tomó mi mano. Simplemente no me gusta que hablen así de ti. No me molesta, dije. Déjalos hablar. No cambia nada. Se giró y me rodeó la cintura con los brazos, hundiendo la cara en mi pecho. Ethan, murmuró, dame un poco más de tiempo. Me encargo yo.
Está bien, dije, acariciándole el pelo. No hay prisa. Sabía que necesitaba tiempo y la oportunidad adecuada. Esa oportunidad llegó antes de lo esperado. Era el retiro anual de la empresa en un resort de aguas termales. El ambiente era relajado. Esa noche, hubo una fogata y una barbacoa. Alguien sugirió jugar a verdad o reto. La botella giró y, de forma increíble, aterrizó sobre Evelyn. La multitud guardó silencio. Todos estaban nerviosos y llenos de curiosidad. ¿Quién retaría al presidente? BMC, una alegre joven de recursos humanos, parecía aterrorizada. Señora Sterling, ¿elegirá verdad o reto? Evelyn permaneció allí sentada, con una expresión indescifrable a la tenue luz del fuego. Tras un momento, dijo, reto, un suspiro colectivo de alivio seguido de una oleada de emoción. BMC, sin querer tentar a la suerte, dijo, bueno, entonces, por favor, elijan a un caballero presente y compartan una copa con él, del brazo. Un coro de «Ous» resonó entre la multitud. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Sentía las palmas de las manos sudando. Evelyn guardó silencio un momento. Luego se levantó. Tomó un vaso de cerveza y, bajo la atenta mirada de toda la compañía, caminó paso a paso hasta estar frente a mí. La luz del fuego le iluminaba el rostro, pero sus ojos brillaban y tenían una mirada decidida. Me miró y levantó el vaso. Señor Hayes, su voz era tranquila, pero se oía con claridad en el aire nocturno. ¿Me haría el honor? El claro estaba en completo silencio. Todos estaban en shock. La miré con el corazón a punto de salírseme del pecho. Tomé mi taza, me levanté y la tomé del brazo. El honor es mío, señorita Sterling, dije. Y así, mientras todos nos mirábamos, bebimos. La cerveza estaba un poco amarga, pero mi corazón rebosaba de dulzura. Cuando terminamos, dejó su taza, pero no regresó a su asiento. Miró a la multitud y anunció, clara y firmemente, quiero presentarles formalmente a Ethan, mi novio. Silencio. Silencio sepulcral. Luego, una explosión de exclamaciones y vítores. Linda fue la primera en aplaudir, con una enorme sonrisa de felicidad en el rostro. Pronto, toda la multitud se unió. Evelyn tenía la cara roja como un tomate, pero se mantuvo firme, su mano en la mía, negándose a soltarme. Mi mano también sudaba, pero la sujeté con la misma fuerza. La fiesta empezó a toda marcha. La gente no paraba de venir a brindar por nosotros, a felicitarnos. Ella bebió mucho, sus mejillas se pusieron cada vez más rojas, sus ojos brillaban, con una sonrisa constante en el rostro. Más tarde, estaba un poco borracha y se apoyó pesadamente en mí. La rodeé con el brazo, sintiendo su calor y cómo dependía de mí, y mi corazón se llenó a reventar. «Evie», susurré. «¿MMM?» Levantó la vista, con la mirada perdida. «Estás pesado», bromeé. Hizo un puchero y me dio una bofetada. «Entonces no me sostengas». «Jamás». Me reí, acercándola más. «La abrazaré toda la vida». Se acurrucó contra mí. ¿Contento? Eso está mejor. Murmuró. Después del retiro, nuestra relación salió a la luz. Al principio hubo algunos rumores, pero cuando la gente vio lo naturales y felices que éramos, los rumores negativos se desvanecieron. La mayoría simplemente se alegraba por nosotros y sentía curiosidad por saber cómo se había derretido la reina de hielo. Solo sonreía y decía, creo que prepararé un café buenísimo. Ser abierto lo hacía todo más fácil. Podíamos ir juntos al trabajo, tomarnos de la mano en público, almorzar juntos en la cafetería. La sonrisa en su rostro se hizo más frecuente. Ya no era la reina de hielo. Era simplemente Evelyn, quien incluso bromeaba con los empleados que conocía bien. Todos decían que las citas habían humanizado a la señora Sterling. El presidente, su abuelo, se enteró. Me llamó a su oficina. Estaba aterrorizada. Era un anciano severo que me observó durante un buen rato, preguntándome por mi familia, mi trabajo y mis planes para el futuro. Respondí a todas sus preguntas con sinceridad. Finalmente, suspiró. Esa chica,
Evelyn perdió a sus padres de joven, y eso la dejó helada. Ha tenido una vida difícil. Su tía y esa parte de la familia. Son solo problemas. Veo que te quiere de verdad. No se atreva a decepcionarla. Señor, le doy mi palabra. Dije con toda la sinceridad que poseía. La cuidaré. Nunca dejaré que nadie le haga daño. Él asintió y me despidió. Evelyn me contó después que su abuelo me había investigado a fondo y había decidido que era un joven decente de buena familia. ¿Crees que lo habrías superado si no? Se rió. Empecé a sudar frío, agradecido de ser un tipo normal. Nuestra relación creció. Conocimos a nuestros respectivos padres. Mis padres la adoraban. Al principio se sintieron un poco intimidados, pero enseguida vieron lo amable y respetuosa que era. Su drama familiar se calmó después de que su abuelo se pusiera firme. Nuestra vida encontró una nueva y feliz normalidad. Seguía siendo adicta al trabajo, pero aprendió a salir de la oficina a una hora razonable, sobre todo porque yo me quedaba en su puerta y me negaba a irme hasta que ella lo hiciera. Seguía siendo su asistente, pero también estaba creciendo, y ella empezó a darme más responsabilidades, enseñándome todo lo que sabía. Éramos un equipo. Una noche, estábamos trabajando hasta tarde otra vez. Afuera empezó a llover ligeramente. Ella estaba terminando un último informe. Preparé 2 tazas de leche caliente y las traje. Descansa un rato. Entra en calor. Levantó la vista, sonrió y tomó la taza. Casi terminada, me senté en el sofá a esperar. Unos minutos después, terminó, se acercó y se sentó a mi lado, apoyándose en mí. Cansada dijo, apoyando la cabeza en mi hombro como un gato dormido. La rodeé con el brazo. Te prepararé un baño caliente cuando lleguemos a casa. Tarareaba, disfrutando de la comodidad. El sonido de la lluvia contra las ventanas era relajante. La oficina estaba tranquila, solo nosotros dos. Era perfecto. Ethan, dijo en voz baja. Sí. Casémonos. Se me congelaron las manos. Se me paró el corazón. Estaba seguro de haberla oído mal. ¿Qué? Abrió los ojos, se enderezó y me miró. Sus mejillas estaban sonrojadas, pero su mirada era firme. Dije, casémonos. Nuestra historia empezó con una taza de café y terminó con una promesa para siempre. Era sencillo, cálido y hermoso. Igual que esa taza de café perfecta. Igual que su sonrisa cuando el hielo finalmente se derritió.